siempre he vinculado la trova con, con discursos sociales y con temas sociales. Tú eres un poco la antítesis de eso, ¿no? Tú eres más, pues más romántico en el sentido de escribir. ¿En algún momento te sentiste excluido por el círculo de los trovadores? Cabrísimo. Porque, mira, hay esta idea que tú tienes. Seguramente Que es cerrada. No, pero es bastante cercana a la realidad, pero no es excluyente. O sea, no debería de ser excluyente. Lo que pasa es que tenemos como grandes referentes que hemos ligado, digamos, a ese tipo de cantautor con un movimiento, sí social, pero a veces más gubernamental que social. O sea, la trova cubana le hizo mucho bien a la música, pero también le hizo mucho mal, ¿no? Y te voy a decir por qué yo así lo pienso. Porque de disquera tenías a un país atrás. O sea, eras el aparato de promoción de un gobierno. Y financiaban todo. Y ellos financiaban, sí, claro. O sea, ¿quién no se va a convertir en ese pedazo cuando no tienes una disquera atrás? Tienes un país atrás, cabrón. Bueno, y no un país. Tienes a Rusia, tienes a China, tienes a... O sea, porque no era el presupuesto de Cuba, ¿sabes? Claro. Entonces, pero ¿qué es lo que pasa? Que a veces eso estuvo, o de alguna manera te obliga, pues a ceñirte al partido, cabrón. Entonces, cuando uno es adolescente, cuando yo era adolescente, eso lo veía, como mucha gente, como algo heroico, ¿no? Cuando empecé a crecer y dije, puta, ¿y si te quieres salir del Huacal? Y empecé a conocer gente, trovadores cubanos que se salieron del Huacal y que les iba de la chingada. Sí, les porque ponían entonces, el dedo, güey. sí, y entonces no te pasaban en la radio cubana, entonces no eras parte de la trova cubana. Ah, cabrón, entonces que esto no es un movimiento de libertad, que esto no es un movimiento estético. Entonces... Eras como un traidor, güey, ¿no? Exactamente. O sea, y entonces ahí fue cuando yo me empecé como a alejar de esa idealización. Pero aparte yo de todos modos, yo no sabía hacer esas canciones. Hay gente que las hace muy bien y que le salen poca madre. A mí no me salían. Yo las intenté porque sí me sentí de pronto relegado. O sea, me juntaba... Primero, mucho con los trovadores, acá en el Sapo y eso, pero también me empecé a juntar con algunos rockeros. Entonces, de pronto en el círculo del Mastuerzo, por ejemplo, ¿no? Pues sí. Entonces, esa banda tenías que hablar de cosas sociales y si no, te tachaban de, ¿no? Sí, claro. Pero yo ahí estaba con ellos, ¿no? Y es que ellos crecieron en el 68 y claro, toda esa onda. Entonces, ese desdén que mucha de esa banda tuvo conmigo también me forjó cierto carácter, porque ahí lo contestatario era hablar de amor. Claro, ¿sabes? era un acto de rebeldía. De repente yo me iba con ellos a las tocadas que hacían en Tepito para juntar lana para sacar un güey de la cárcel, y el único que cantaba canciones de amor era yo, cabrón. Claro, el que todas las señoras se quedaban a escuchar era mí, güey, ¿sabes? Claro, güey. Me acuerdo que un día estaban justo como tirándome... No voy a decir quiénes, pero tirándome mala onda en ese aspecto, ¿no? Decir, ay, pues no mames, Eder, con esas pinches rolas tan fresas que tú tienes, ¿cómo te vas a ir con nosotros a la marcha y no sé qué? Y me acuerdo que ese día estaba León Chávez Teixeiro y se volteó y me dijo, mijo, no les hagas caso. Y León Chávez sigue siendo el papá de todos ellos. Sí, claro, güey. ¿no? Pues es como el portavoz de los rojillos, de ¿no? todos los rojillos y de los rupestres y de los rockeros. Y ahí estaba León Chávez y se volteó y me dijo, hijo, no les hagas caso a ninguno de estos cabrones. El único que un día me va a poder ir a visitar a Inglaterra eres tú, cabrón. Pues sí, güey. Entonces yo dije, claro, güey, a huevo, ¿no? O sea, no tengo por qué avergonzarme de cuál es mi discurso. Y mi discurso es amoroso y en este momento hablar de amor es bien cabrón. O sea, es rescatar la raíz de toda la existencia. O sea, voltear de nuevo a lo básico, voltear de nuevo a la cotidianeidad, ¿no? Volver a decir que las cosas cotidianas son las más importantes. Encontrar la poesía en donde está la poesía, no inventártela. O sea, volver a voltear a ver y decir, madres, cabrón. O sea, sí, esta tarde vi llover, vi gente correr y no estabas tú. Eso es una obra poética por sí, ¿no? Pero nadie se la inventó. Eso es algo que sucedió. Y alguien que se atrevió a decir eso en la época del rock and roll.
¿no? Estamos hablando de Armando Manzanero en los 60s, en el rock and roll, ¿no? Entonces, también tener ese discurso requiere de cierta valentía y decir, bueno, pues yo no me voy a salir de aquí. Esto es donde yo me siento cómodo y estas son las canciones que yo hago bien, ¿no?